Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 1 de octubre de 2021. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por permanecer con nuestra sintonía. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de estar a tempranas horas de la mañana, informándoles y, por supuesto, para llevarles a ustedes todo lo pertinente a una programación que le genera entretenimiento y, por supuesto, información y análisis como el que este servidor, desde luego, desempeña junto a nuestros panelistas. Quiero, como siempre, antes de poder iniciar el programa, llamar a la atención de la población para no bajar las medidas contra el COVID-19. No hay un entorno en el que no encontremos cada uno de nosotros que no se esté algún familiar, algún amigo padeciendo la enfermedad. Así es que la verdad que tenemos que ponerle muchísima atención, cuidarnos, ver qué se puede hacer porque está bastante difícil. Hay ya información sobre la escasez que se está generando del oxígeno y especialmente de los tanques, ¿verdad?, de las empresas distribuidoras. Creo que es propicio este momento para poder hacer una reflexión profunda de lo que se está pasando en el país, en el mundo, ¿verdad?, y de las medidas que tenemos que estrictamente tomar. Así es que hago esta reflexión en ese entorno. Las disculpas por la mención de la parte que me involucra en la familia, ¿verdad? Y por supuesto también a lo largo de esta semana que tuvimos también la pérdida de Juan José Martel, ¿verdad? Otra persona que nos acompañó acá y que, como lo dije, el día posterior a su fallecimiento, la verdad que deja también otro vacío importante en esta mesa de discusión que siempre lo teníamos. Así es que manos a la obra, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Y hacer las reflexiones pertinentes de lo que ha pasado, de lo que está pasando con relación al COVID-19. Marvin. Bueno, buenos días, Ronald, también a Julio y a ¿cómo se llama? Y a Tania, y mis condolencias para tu familia, ¿no? Yo solo puedo hacer notar que el set ha vuelto, si te fijas, a ese formato de la época de la cuarentena. Estamos separados. Creo que hay que tomar las medidas, digamos, de bioseguridad. Sigo insistiendo que la gente tiene mucha responsabilidad en esto. Yo no entiendo cómo hay gente que ya compró el boleto hasta para ir al estadio. Sí. ¿Verdad? Para ver el partido cuando se puede ver perfectamente desde la casa, en familia, ¿verdad? Entonces, hay mucha responsabilidad de parte de nosotros en esto, ¿no? Y lo decíamos el viernes pasado, la mayoría de gente que está falleciendo es gente mayor, de la tercera edad, y esto es porque la gente que sale de la casa irresponsablemente lleva el virus a esta gente que no sale. Entonces, ahí es cuando hay que demostrar que se es provida, pienso yo, protegiendo a la gente que está viva y que es nuestra familia. Don Ronald. Bueno, miren, primero mis condolencias a Ernesto por su tía madre, ¿verdad? Realmente lo siento mucho, Ernesto. Y vaya, pues, mis condolencias para la familia de Juan José Martel. Y esto que sirva de reflexión para los televidentes. La situación está crítica, los hospitales están llenos. Creo que es una obligación de todos nosotros cuidarnos personalmente, pero hacerle conciencia sobre todo a los jóvenes, que son los más inconscientes y son los que llevan el virus a la casa. Por lo general, ellos por la juventud pues soportan, pero no la gente adulta, la gente de la tercera edad es la que está muriendo. Pero hacer un llamado también a las autoridades, ¿verdad? No podemos tener el estadio abierto, por Dios santo. No pueden haber partidos ya con público, hombre. Que vayan a la casa y que los vean en televisión. No puede ser eso ya.
Adelante, Julio. Bueno, muchas gracias. Un saludo ahí en el set. Como lo resaltaba Marvin, se han tomado estas decisiones de separar y mantener la distancia. Yo también me quiero unir al pesar que te embarga en este momento, Ernesto, con el tema de la pandemia. La verdad que sigo creyendo que el país es el mundo del revés. En nuestro país aquí es el mundo del revés. Aquí no es posible que tengamos este tipo de eventos sin los cuales no se guarde el debido protocolo. Yo creo que ya apelar a la voluntad, que es como la primera etapa, la primera fase, pues la conciencia, creo que esto no va a dar resultado. Lamentablemente somos una sociedad muy complicada, somos una sociedad que si no vemos encima el acto de imperio del Estado, muy difícilmente vas a tener. Sigo creyendo con una crítica muy constructiva. No puedo seguir entendiendo cómo es que están abiertos discotecas, bares, bebederos, eventos de esta magnitud, y tenemos cerrados los kinder, tenemos cerradas escuelas, universidades. Lamentablemente, de verdad, no entiendo la lógica. No se entiende la lógica porque quien va a ir en las noches son los hijos que le llevan a los padres, a los abuelos, ¿verdad?, en este tipo de reuniones. Tania. Bueno, yo creo que apelar a la buena fe de cada uno es un poco complicado, porque ya vimos que por mucho que se haya querido decir que aquel galerón en el que se gastaron millones de dólares, que eso es un gasto innecesario, que mejor hagamos carpas provisionales, yo creo que el Hospital El Salvador ha sido una de las mejores decisiones para manejar esta pandemia. Gracias a Hospital El Salvador y todo su personal aquí en el país se siguen salvando vidas, y realmente es gracias a ese hospital, yo me atrevería a afirmar, que no estamos en los niveles de colapso en los que entraron otros países, y primero Dios no entremos, no estemos desafiando al sistema, porque ya estamos bastante llenos de casos. Yo no tampoco voy a dar toda la responsabilidad a la juventud, porque a mí, yo conozco casos en donde hay personas adultas que es bastante difícil decirle u obligarle a ponerse la vacuna cuando no creen o no quieren ponérsela, o cuando decirles, miren, no vayan a esa reunión, a ese rezo o a esta iglesia porque están al 100% de la capacidad. Y a las iglesias no van los jóvenes, pero sí van al estadio, sí van a los bares, sí van a las marchas. Bueno, a las marchas también vimos bastantes personas, adultos mayores el día de ayer. Es decir, no solamente es un trabajo de jóvenes. Yo creo que el gobierno, con la vacuna, con el Hospital El Salvador, con el personal, ha hecho su parte. Yo creo que aquí quienes estamos fallando somos la población, y enviamos el mensaje a que tratemos de, si vamos a salir, si vamos a exponernos, pues hay que seguir las medidas. Yo creo que no está al cielo el hecho de no removerse la mascarilla, de guardar la distancia, de evitar lugares cerrados y de no tocarse la cara. Yo creo que podemos lograrlo, pero si de verdad tuviéramos respeto por el virus, que es el que yo pienso que se ha perdido definitivamente, no es a tenerle miedo, es a tenerle respeto y a entender, porque yo creo que aquí hemos dejado la reflexión de lado. No estamos asimilando lo que significa infectarse, que es una posibilidad de morir. Yo creo que aquí es como los delincuentes. ¿Por qué delinquen los delincuentes? Porque creen que no los van a cachar. ¿Por qué andan exponiéndose? Porque creen que no se van a morir, pero sí se mueren y están matando también a los familiares. Entonces, un poco de reflexión es mi llamado para la apertura de este debate en esta mañana, Ernesto, y a toda la población un saludo muy caluroso. Aquí hay que ser honestos, ¿verdad? Y ver que realmente esto es una realidad. Pero no sí, es algo que realmente sí, está... El personal médico está extenuado. Ya casi son 2 años, Ernesto. Sí, claro, está agotado. Con turnos prolongados. ¿Verdad? Entonces, parece ser que no se piensa también en esta gente. Y lo que pasa es que es lo ingrato de este tema, porque los de primera línea que han dado el esfuerzo por salvar vidas, que día a día son los que sufren la irresponsabilidad de muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que no se vale definitivamente. Este tema debe ser retomado, creo que la rigurosidad, porque los protocolos deben de aplicarse. Ya no hay discusión.
por ejemplo, esa cantidad de pick-up que yo veo en las calles cargadas de personas sin ningún distanciamiento, ¿verdad? No podemos seguir en ese tipo de situaciones. Creo que el protocolo hay que aplicarlo. Y solo para equilibrar un poco también, ¿verdad? Yo entiendo que hay derechos políticos inalienables y que la gente tiene derecho a protestar. Las marchas también juegan un papel importante como focos de contagio, pues. Entonces debería de buscarse por lo menos formas creativas de protestar. Es decir, no digo que no haya que protestar, pero formas más creativas para protestar, pues. Por esa razón yo quería hacer un poco la aclaración para que elevemos este ímpetu de llamado, por favor, a buscar, si usted va a pensar, como dice Marvin, ir al estadio, ¿por qué no se queda pensando en su familia, viéndolo en televisión, hombre? No, y la verdad es que es hacer duro. una barbacoa familiar, hombre, o sea, si se puede. Ernesto, tú y yo que ya lo vivimos, esta enfermedad, y que pasamos la crisis esa, quiero decirles, es duro, señores. En mi casa estuvimos infectados todos el año pasado. Y pues gracias a Dios no hubo nada trágico, pues, pero sí fue dura la situación. Ernesto pasó otra situación similar. Entonces lo decimos con conciencia y con la experiencia del Tania caso. También, Con su ¿verdad? padre, ¿no? Con su padre, ¿verdad, Sí, Tania? O sea, todos hemos sido impactados, pues. Sí, todos pasamos por eso. No, yo creo que, mira, el planteamiento no debería ser o cierro o abro. Creo que ese no es el punto. Creo La que regulación. tiene que haber una regulación estricta, ¿verdad? Porque irnos al extremo de cerrar, sabemos los impactos que eso genera, como también tener la totalidad abierta. Yo siento que el problema ha sido en que hemos descuidado la exigencia en los protocolos de biodiversidad. Mensaje también para los funcionarios que son expuestos en redes y en medios a diario, como por ejemplo en las comisiones, en la Asamblea Legislativa, que nos sigan dando el ejemplo, que tienen invitados para las interrogaciones en las comisiones especiales y los exponen al removerse gran porcentaje de los miembros de esa comisión, sus mascarillas, y la gente queda, porque llegan con mascarillas quirúrgicas y esas no los protegen de otros que estén contagiados, a ellos no los protegen. Entonces hay que comenzar dando el ejemplo, los empleados y funcionarios públicos, sobre todo aquellos que tienen exposición mediática, y se dice con ánimo de mejorar, porque lo hemos repetido muchísimas veces en este panel. A ver, el día de ayer hubo una marcha también en la cual se hicieron las protestas pertinentes en cuanto a temas que están ocurriendo en el país y que están relacionados precisamente con todo este nuevo reformas dentro del sistema judicial que se están haciendo, la depuración de jueces, etcétera, etcétera. A ver, Marvin. Yo creo que nos estamos acercando a, digamos, a una especie de nueva polarización, ¿verdad? dentro de los sectores. Estamos en una guerra de propaganda donde prevalece la verdad de cada quien, esto que se llama la posverdad. Unos dicen que la marcha no sirvió, otros dicen que la marcha sí sirvió, y el 85% de las versiones que hay en redes sociales son prácticamente fake news. Aquí no importa la verdad en realidad, importa imponer la verdad de cada quien. Ahora bien, llama la atención, digamos, el tiempo que el gobierno le ha dedicado a esta marcha, ¿no? Incluso pareciera ser que el gobierno está a la defensiva y reacciona como que si estuviera acorralado, ¿no? Tuiteaba sobre gente joven que se dice excombatiente y que anda ahí. Bueno, lo que sucede es que los excombatientes, entre sus demandas, están planteando que la pensión que reciben o recibieron los que combatieron sea extensiva a sus esposas y a sus hijos. Entonces eso es lo que están pidiendo. Otra cosa es que haya recursos, que haya dinero para dárselas, pero esa es parte de su exigencia. Bueno, mira, a mí me recordaba que uno había visto sentimientos de manifestación en el gobierno ni del UNES ni del profesor Sánchez Serén. Creo yo que uno de los situaciones que manejó, y no sé si se eliminó o no, fueron los movimientos sociales. Si ustedes, no sé si recordarán alguna marcha que hicieron los movimientos sociales durante la época del FMLN. Ninguno. Es decir,
Y eso siempre ha sido como la característica fundamental, dijéramos, de la expresión de las inconformidades en las políticas de Estado. Yo, al margen de la cantidad de personas, fueron 5, 1 pudo haber sido, tienen todo el derecho a manifestarse en este tema. Es decir, y aquí, como muy bien decías, la gran mayoría eran los desmovilizados, pero también habían otros sectores que han sido afectados. En el caso típico de los jueces, ahí también es una representación. En relación a lo que dijo Marvin, me llamó la atención porque me parece importante retomar el aspecto que parece que la oposición antigua o nueva o ambas no han comprendido todavía la coyuntura actual, no en el sentido de la pandemia, sino en el aspecto de las redes sociales y su influencia. Parece muy interesante el planteamiento que hace Marvin porque quizás no han entendido que deben de tenerle confianza a las redes en una mayor envergadura, porque definitivamente pueden concentrar a más personas y pueden oírse más y ser más replicados en ese medio y menos expuestos para el COVID, porque aparte de que habían muchas fake news, tiene razón también, no recuerdo quién dijo eso, sí se miraban fotos, no lo sé si son de las reales, de lo que realmente pasó ayer, pero habían personas frente a la barricada que tenían, y de ahí saqué yo la idea, que tenían la mascarilla aquí abajo, y otras personas que estaban detrás que tampoco tenían la mascarilla. En su mayoría tenían mascarilla, pero con uno que no la tenga, pues ya ponen en riesgo alrededor a las personas que están cerca, aun y que estén al aire libre. Pero en esta marcha, precisamente en esta, yo vi muchas personas de avanzada edad que al final no estoy de acuerdo cuando dicen, bueno, esa es responsabilidad de los partidos, que unos los usaron como combatientes y los otros son exmovilizados de la Fuerza Armada, son responsabilidad del Estado. Estas personas no han encontrado respuesta ni protección en todos los gobiernos que han antecedido. Entonces lo mismo sucede en las marchas. En las marchas llegan personas responsables, pero también llegan personas que no creen en el virus, que no se han vacunado, que no tienen las medidas, que no saben ni siquiera cuidarse y los están exponiendo. Si van a marchar y si van a movilizar, busquen otras personas, no los expongan a nuestros ancianos porque son los más vulnerables. Yo creo que ahí hay que tener un poco de corazón y conciencia, y si se quieren exponer, pues los que los mandaron vayan y expónganse. Fíjense que la ciencia política se define como una ciencia de realidades, ¿verdad? Cuando yo comencé a estudiar, me preguntaba que por qué era esa definición, de dónde la habían percibido los académicos que hicieron la ciencia moderna, sobre todo después de Maquiavelo para acá. Y el problema es que los políticos en el poder lo que menos logran ver es la realidad, ¿verdad? Entonces, por eso la ciencia, para poder ver la realidad política que está sucediendo. Yo voy a lo de la propaganda que le han hecho en contra a la marcha, cuando lo que deberían de hacer es reflexionar en el gobierno, de ver que el pueblo está en la calle, señores. Esta es la tercera gran marcha que les hace en 30 días. Ya programaron una para el 12 de octubre, otra para el 2 de noviembre, y esto va a seguir creciendo. O reflexionan o aquí van a tener problemas de polarización serios y grandes. Señores del gobierno, el pueblo está en la calle y si no lo escuchan van a tomar un mal camino. De verdad es el momento de que reflexionen. Hay que ver otra cuestión importante. Ahí andaban la gente de la alcaldía de San Salvador que ha sido despedida y que no la indemnizaron. Ahí andaban peleando por su indemnización. O sea que las demandas son legítimas. Hacer un planteamiento al margen de poner los pros y los contras de la marcha. Yo siempre he creído que la realidad se termina imponiendo. El problema aquí de fondo es que las demandas de ese grupo de movilizados son correctas, son el sentimiento que ahí han estado y la frustración que han tenido de todos los gobiernos anteriores. Pusiste de ejemplo la pensión de Roque Dalton, pero la pregunta va más allá. ¿Cuántos Roque Dalton hay en El Salvador? ¿Cuántos viven con una pensión miserable que ni siquiera tienen para pagar, dijéramos, las medicinas que están con enfermedades terminales? ¿Y eso producto de qué ha sido? Producto de las decisiones políticas y haber manoseado los dineros de nosotros los trabajadores. ¿Cómo te puedes imaginar que alguien pueda vivir con $100, por Dios santo? Una pregunta a los políticos. ¿Ustedes vivirían con $100?
¿Ustedes comerían, estarían dispuestos a trabajar por ese salario? Esa es la realidad que está enfrentando este sector. Entonces creo que la demanda de los desmovilizados es parte del iceberg, y yo creo que ese manoseo político que hubo para, dijéramos, resolver un problema fiscal de gobierno, ahora estamos viendo que se va a convertir en un problema, dijéramos, más sensible en la población. Y este es un sector que rápidamente caldea los ánimos. ¿Te acuerdas cuando Armando Calderón Sol era presidente? Sí. Y los rechazó y se tuvieron que tomar la Asamblea Legislativa. También cuando Paco Flores también. Se llamaban patrulleros, ¿te acuerdas? Sí. Se tomaron la Asamblea Legislativa. Porque acordémonos que esta gente tiene pericia militar y entonces lograron entrar a la Asamblea. Bueno, llegaron al techo del edificio de la Asamblea Legislativa. Entonces, creo que ya hay antecedente con este sector que lo han usado todos. Hasta el 92. Entonces, es decir, 22 años. Entonces puede ser el 3%, pero una de las realidades históricas del país es que lleva al convencimiento a los presidentes tarde o temprano que tenés que sentarte, hablar con ese 3%, con uno que sea. Porque si no, ese te genera un problema. ¿Quiénes sacaron a Martínez del poder? 2 personas que fueron las que pagaron la huelga de brazos caídos 3 días. Los Roy, Juan Roy y Chico de Sol. El tema de Roque, como tú lo mencionas, viene a partir de todo ese calvario que por años han venido ellos demandando que se les mejore. Pero estás hablando de un sistema previsional, que es el que obviamente... Y se le incluyó en la pensión a la esposa. ¿O fue ya de un acuerdo de gobierno último? No, es que esto no fue de este gobierno, esto viene de los gobiernos. Porque ellos entraron en el sistema de pensionados de veteranos. De los veteranos. Del área de veteranos. Esto viene de 20 años atrás. Y ella empezó recibiendo $50. Los héroes del olvido, le llamo yo. En el olvido, ¿verdad? Porque ellos fueron héroes para cuando conviene. Pero el ejemplo que ha puesto Marvin es simbólico e icónico. Si a la familia de Roque Dalton le dan 100 pesos mensuales y a los diputados les dan 400 más solo para gasolina, entonces como que aquí estamos viviendo en un mundo desigual. Tania, cuéntanos un poquito, ¿cómo estás tú de la perspectiva junto a Julio, que son abogados? Bien lo decían acá tus compañeros de panel, que sería bueno que nos dieran ustedes la valoración quizás técnica, ¿no? Si lo queremos ver así, con relación a este tema, porque sin duda alguna también es parte de ese ítem de discusión y de debate que hay en el país. Bueno, la discusión sobre el tema de la apelación yo creo que todavía continúa y no está dilucidado. Es decir, siempre siguen habiendo personas que sostienen que era procedente y que no se están acatando las medidas cautelares. Y por otro lado, pues que no era procedente la imposición de estas medidas, no tenía competencia la Cámara. Pero más allá de eso, sí me parece que de todas estas personas se cae en el mismo dilema de siempre, o es todo negro o es todo blanco, y olvidan todos los matices de grises que están en el medio, en el sentido que tanto es error considerar que todos arriba de 60 son corruptos y que abajo de 60 no lo son, como también caen en el mismo pésimo error afirmar que todos los que llegaron son personas sumisas al gobierno, que no tienen ninguna preparación, que carecen de la idoneidad y que son ineptos y además corruptos. Es decir, estamos en los extremos de oposición y de gobierno. Son falsas las dos afirmaciones. Entonces, es difícil decir estos tienen la razón, aquellos tienen la razón. Hay que buscar un equilibrio en la realidad en la que vivimos y realmente hay personas dentro de los que han quedado nuevos y de los que han permanecido también en el régimen que merecen la pena continuar, que merecen la pena seguir ejerciendo su jurisdicción. Lastimosamente va a haber una movilidad que no es, digamos, muy feliz, porque ahí va a haber mucha discreción, ojalá y se respete, es decir, esa discreción sea bien utilizada, pero y estos nuevos que llegan, que recuerden que se deben a la Constitución, ¿verdad? No hay que aferrarse ni tenerle un amor incondicional y ciego a un cargo público. Yo te podría decir, sigo creyendo que mientras la medida no sea revocada,
sigue surtiendo efectos hasta este momento. A menos que la Corte se vaya por el camino de la inexistencia del acto, ¿verdad? Donde ahí no necesita ser declarada por nada, la inexistencia de la nada jurídica. Pero hasta ahora se han interpuesto los recursos, ¿verdad? Están en su fase de trámite. Va a ser la Sala de lo Civil la que va a resolver esta petición, ¿verdad? Y veremos cuál va a ser, dijéramos, la definición desde el punto de vista jurídico. Hoy, prejuzgarlo creo que no sería la manera más idónea. Los jueces hablan por sus resoluciones, hablan por sus decisiones. Estos en 3-4 meses vamos a ver si es cierto que se cambió para sacar a aquellas todas personas, pero muchos de los que se han ido, me consta, los conozco, fueron compañeros míos en la universidad, me consta que han sido jueces decentes, jueces de carrera, jueces no comprometidos, que en algunos casos no nos ha gustado sus decisiones, por supuesto, de eso se trata el derecho, pero de eso a que decir que porque eran de 60 eran los corruptos y los mañosos, creo que el tiempo nos va a decir que es totalmente lo contrario. Lo que está sucediendo con los jueces, esto tiene su raíz en el golpe de Estado de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? De la legítima Sala de lo Constitucional, la que presidía el doctor Pineda, ¿verdad? Esa es la legítima, es la de verdad. La que viene es ilegítima, es producto de un golpe de Estado. Jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y llegan inconstitucionales. Bah, qué bueno, ¿verdad? De ahí comienza el problema. Hoy nos trasladamos un par de meses acá y ¿qué es lo que sucede? Hablan de depuración judicial. Mentiras, señores, mentiras. Es una purga política la que le aplicaron a los jueces. Y eso ha quedado demostrado. Y ahora, ¿qué sucede? Que hoy llevan a estos nuevos, no pasan el proceso que pide la Constitución, o sea que llegan ilegales, ilegítimos e inconstitucionales y llegan a jurar que van a cumplir la Constitución y la están incumpliendo desde el momento que llegan. Todo lo actuado del 1 de mayo para acá es inconstitucional, es ilegal y puede ser revertido en cualquier momento. Y hoy tenemos problemas con lo del mozote. ¿Por qué? Porque el juez dignamente dijo que él no va a volver, que él ya se fue, que él ya renunció. Y hoy tenemos, por ejemplo, al juez Tony Durán, ¿es verdad? Sí. Tony Durán, pues que se ha vuelto un ícono ahora hablando del derecho de los jueces y creo que se han metido en un problema grave. Han destruido el sistema judicial de este país y reconstruir esto cuesta. Julio lo ha dicho bien claro, hacer los jueces no es una cosa de la noche a la mañana, eso lleva tiempo, se necesita experiencia. Si bien la indemnización que se establece es 12 meses, se propuso, se aceptó que fueran 24 para paliar un poco el descontento que había por ¿Y a los fiscales cuánto les van a dar? Ese será otro tema, ya le corresponde al fiscal, ¿verdad? Sí. Entonces, negociar con Hacienda. Sí, a unos sí, a otros no se vale. Entonces, vista esa explicación honesta, a eso me refería, que daba el presidente de la Corte Suprema de Justicia en relación a ese caso, la decisión del juez del mozote a mí me parece ética. Sí, ¿Por qué? claro. Porque él está renunciando en solidaridad al montón, digamos, de explicaciones que dio ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en este caso. Me parece una decisión ética, porque una decisión correcta. Porque a él le van a dar ciertos privilegios que a los demás no se los dan. Claro. Entonces, y para terminar, por supuesto que digamos, la petición que hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia al juez para que retome el caso del mozote es importante. El mozote es una de las masacres en América Latina más vergonzosas en la historia. Sí. Yo creo que el reto para estos jueces que llegan y para los que se quedan, porque hay un montón en régimen de disponibilidad, deben de entender que la libertad es sinónimo de ejercicio de derechos, ¿verdad? El sistema garantista, que es en el cual nos hemos formado nosotros los abogados,
solo puede preservarlo el órgano judicial. Sin un órgano judicial fuerte no hay garantía, y si no hay garantía no hay libertad. Por eso se dice que la fortaleza del órgano judicial es la base fundamental de las libertades. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención. Hay gente que ha sido promovida de juez de primera instancia a magistrados de cámara con antecedentes negativos, ¿verdad? Y que lo que han hecho es pasar un problema de un juzgado a una cámara. A otro. Eso no puede ser, y seríamos irresponsables si no lo señaláramos, con todo lo que esto significa para los litigantes. Pero si en algo vamos a estar seguros es que vamos a seguir denunciando todas esas anomalías para que en realidad esto que se acaba de dar sea en verdad una depuración, no simplemente una sustitución y no haya una renovación en el órgano judicial. Realidad de lo que está pasando. Reflexiones finales, Tania, en 30 segundos, porque se nos fue el tiempo. Aparte que es el Día del Niño y se nos pasó por alto, pero gracias por el saludo. Gracias, muy amable, Tania. Qué bueno. A nuestros niños es no exponerlos al COVID, ¿verdad? Ese es el mejor regalo. Niños grandes. En el tema, sí, cabal. Ojalá y de verdad empiece una depuración en los que quedaron abajo de 60 y arriba de 60, porque y eso incluye a la misma corte en las salas respectivas. Es decir, aquí no puede quedar nadie fuera de una depuración. Se supone que eso es lo que deberían de hacer de ahora en adelante, porque esto no fue una depuración. Es decir, sí hubo elementos malos que salieron, pero sí hay otros que quedaron y otros que llegaron. Y la depuración necesitamos verla para creer en el sistema por primera vez, porque el sistema lento, ineficiente y corrupto ha sido siempre. Primero, que a mí me queda claro que esto fue una purga política y no una depuración judicial. Me queda claro que son ilegales, ilegítimos e inconstitucionales todos. Y por lo tanto yo creo que este país, las universidades deberían de cerrar las facultades de Derecho y los abogados dignamente deberían de ir a quemar todos sus títulos al Parque Libertad, ¿verdad? Esa sería mi reflexión final, porque el derecho aquí ya no existe. Hay que confiar en la palabra del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que también decía sobre esto. Él es inconstitucional. Bueno, hay que confiar, porque por ahora es el Yo presidente. no. Y es que va, a la hora de juramentarlos, les dijo a los nuevos jueces que hoy sí los van a auditar, que los van a supervisar, reconoció que nunca se había hecho, y solo esperemos a futuro que sea cierto, porque si no, tarde o temprano se va a saber que fue mentira y que solo lo que se quiso hacer fue quitar a unos para poner a otros. Claro. Ese es el reto que tiene la Corte Suprema de Justicia, que investigación judicial realmente funcione y que ya en investigación judicial hay expedientes de jueces y que los terminen, digamos, de investigar y finiquitar para remover a los jueces. Bueno, sin duda alguna, y lo voy a recalcar y lo voy a decir así, somos un medio de comunicación, este es un programa en el cual existen diferentes puntos de vista, diferentes argumentos, que lo que buscamos es que usted, a partir de sus valoraciones, sus propios pensamientos críticos, pueda construir su propia radiografía de los temas. Nuestro objetivo es presentarle las dos versiones. Ahí usted tome las consideraciones. Tania, muchísimas gracias también por habernos acompañado. Gracias, Julio. Gracias, don Ronald. Gracias a Marvin. Cuidémonos nuevamente, recuerden, cuidémonos. El COVID está allí, ¿verdad? Muy presente, y lo mejor es tomar las medidas pertinentes. Gracias a todos que se han mostrado solidarios con este servidor también por la pérdida de mi familiar. Así es que gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.